Mi nombre es Eder Alonso Delgado Hernández y hoy estaremos presentando el proyecto integrador de la materia Política Educativa, el viernes 7 de marzo del 2025 en Saltillo, Coahuila, con matrícula al 097-257. ¿Cuál es la función principal de las políticas públicas? Bueno, el gobierno del país ha estado en constante búsqueda para el mejoramiento de estas políticas, buscando siempre el bienestar de las y los mexicanos, siempre buscando solucionar las problemáticas de la sociedad del mismo país. ¿Cuáles son los cambios de la educación en México desde el siglo XVI hasta la actualidad? Siglo XVI. Este periodo se caracteriza por la conquista de México y se puede dividir en tres momentos. En manos de la Iglesia Católica, integrando la denominada conquista espiritual, la creación de escuelas para el trabajo, así como la fundación de instituciones de educación superior. Después se vio acompañado por la enseñanza de la lectoescritura como vía para facilitar la dominación, además de por intentos que pretendían establecer la relación educación-trabajo en la nueva era para los pueblos mexicanos que ya presenciaban dicha relación en sus centros educativos. Por lo anterior, arribaron los jesuitas en el año 1572, cuya estancia duraría aproximadamente 200 años hasta su expulsión por motivos políticos. Las escuelas que fundarían tendrían el carácter de ser internados y con un profundo estudio de las humanidades. Siglos XIX y siglo XX. A este periodo se le designa un nombre especial, pero puede considerarse como el periodo de liberación de forma conservadora e implementación de la educación formal. Al igual que el anterior, se separa en tres momentos. Consumada la independencia, la educación en México se encontraría en un vaivén en manos de conservadores y liberales. El primer intento legal de la enseñanza libre del clero sería hasta la Reforma de 1833, promulgada por Valentín Gómez Farías, con la cual se buscaba una enseñanza libre para todos los niños y adultos, enfatizando en el conocimiento científico y técnico. Después, la creación del colegio militar, que se construiría en una de las instituciones incipientes de la educación del cuerpo de manera formal. Después, el arribo de Benito Juárez al poder, el cual conservaría por 4 periodos consecutivos. Se consolidaría la definitiva secularización de la educación, así como en otros ámbitos de la política. Comprendiendo el devenir histórico de la educación en México, queda aún más claro que se han hecho adaptaciones para lograr una educación libre, humanista, científica y de gran alcance poblacional. En la actualidad, el tema central es la forma de enseñar, que es, sin duda, un gran reto para la educación formal. Actualmente, el sistema educativo mexicano tiene como reto principal alcanzar la cobertura total de la educación básica y media superior, comprendiendo que la manera de articular a una sociedad ordenada responde a una comunidad formada profesionalmente para atender problemáticas sociales. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que obtuvo el sistema educativo mexicano con los cambios y programas implementados durante el último siglo? Bueno, voy a ir mencionando algunos de los cambios que se han tenido con el pasar de los años y en algunos voy a decir algunas de las ventajas que creo que son más importantes. Por ejemplo, en el año de 1917 se creó una campaña de alfabetización. Posterior a ello, en 1921 es la creación de la SEP y aquí podemos encontrar una de las ventajas, pues esta busca impulsar la educación y la enseñanza y la cultura. En 1934, proyecto de educación socialista. Aquí encontramos otra. Es un proyecto a largo plazo que no se concluye por el cambio en la política sexenial del presidente Manuel Ávila Camacho. En
Y finalmente, la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la educación se refiere, es uno de los más ambiciosos en materia de política educativa. El principal propósito de su proyecto se centra en lo siguiente: garantizar el derecho a la educación a través de una plataforma de construcción de acuerdos para alcanzar el bienestar social. Como parte de la sociedad donde vives, ¿de qué manera se ve reflejada en ti la justicia social? Bueno, sin duda alguna, hoy en día la justicia social es algo tan importante que debemos tener todos los seres humanos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Creo que la justicia social en mí se ve reflejada al momento de yo querer aplicar para alguna vacante en mi trabajo y que esta me considere como cualquier otra persona, ¿no? E incluso también, bueno, ya fuera de mí, el ver que las empresas cada vez aceptan a personas ya sea con cierta capacidad especial y bueno, creo que esta es una manera. ¿Consideras que tu comunidad o estado tienen programas de apoyo a escuelas rurales? Bueno, actualmente estoy un poco desconectado de lo que sucede en las escuelas rurales. Más sin embargo, yo fui un estudiante de una escuela rural en primaria y lo vi de alguna manera muy cerca ese apoyo, tanto a la infraestructura de la escuela como cuando les brindaban apoyo con materiales de limpieza, jabón, todo este tipo de cosas para una buena higiene. ¿Cuáles urgencias educativas consideras que son observables en la educación mexicana? Bueno, sin duda alguna creo que necesitamos crear más espacios educativos a ciertos rincones de nuestro país en donde no llega la educación. Como lo hemos visto muchas veces en notas, en artículos, que hay ciertas comunidades en las que el acceso a la educación realmente les cuesta trabajo llegar a ella, porque o viven a distancia muy lejana de las escuelas, o simplemente los maestros no están realmente capacitados por lo mismo de que son escuelas que están muy alejadas, pueblos muy alejados. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más deberíamos de enfocarnos hoy en la actualidad, en crear espacios más cercanos a nuestras comunidades para que así nuestros niños puedan tener el acceso a esto que es la educación. Esto ha sido el proyecto integrador de política educativa. De mi parte, ha sido todo. Muchas gracias.